La última clase habíamos visto toda la teoría para calcular las corrientes de cortocircuito desequilibradas, monofásicas a tierra, bifásicas sin contacto a tierra y bifásicos con contacto a tierra. Y ahora vamos a ver el ejemplo para entender bien los conceptos de la matemática que vimos en la anterior clase. Entonces dice, en la gráfica, en esta gráfica, tenemos 3 barras, 2 generadores con sus transformadores, cada generador en la barra 1 y en la barra 2, con sus conexiones estrella aterrado, el T1 y el T2 con delta estrella aterrado, y los generadores aterrados a través de impedancia. Dice, los generadores están conectados a tierra mediante un reactor limitador de corriente de 0,25 dividido 3 por unidad, calculados en una base de 100 MVA. Entonces, están aterrados a través de esta impedancia de aterramiento, que tiene el valor de 0,25 dividido 3 por unidad. El generador está girando en vacío, por lo tanto no hay carga. A su voltaje nominal y frecuencia nominal. Determina las corrientes de falla en los siguientes puntos. En la barra 3, calcular la falla equilibrada. Bueno, en realidad hay que calcular la falla equilibrada. Una falla trifásica equilibrada, falla desequilibrada monofásica a tierra, falla desequilibrada bifásica sin contacto a tierra y falla bifásica, desequilibrada bifásica con contacto a tierra. Todas con una impedancia de falla de 0,1 por unidad. Quiere decir que el cortocircuito no es franco, ¿no? Hay una impedancia de falla. Los datos, ya todos en base 100, todos en base de 100 MVA. Los generadores con un voltaje de 20 kV, con su reactancia de secuencia positiva de 0,15, tanto para el generador 1 como para el generador 2, la secuencia negativa 0,15, secuencia positiva y negativa normalmente siempre son las mismas, y su valor de secuencia 0 de 0,05 por unidad. Los transformadores, con una relación de 20 a 220 kilovoltios, o sea, son transformadores elevadores, con reactancias de secuencia positiva, negativa y 0 de 0,10 ambos. Es decir, las 3 secuencias tienen el mismo valor. Y las líneas, lógicamente en 220 kV, con sus valores, la línea 1, 2, con sus valores de 0,125, positiva y negativa, y 0,30, la secuencia 0. La línea 1, 3, 0,15, positiva y negativa, y 0,35, secuencia 0. Y la 2, 3, 0,25, positiva y negativa, y 0,7125, la secuencia 0. Entonces, nos dice que calculemos la falla en la barra 3. Fallas equilibradas y todas las fallas desequilibradas. Entonces, como ya sabemos, para poder calcular todos los tipos de falla, necesitamos calcular la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia 0. Y en el método clásico de cálculo, lo que tenemos que hacer es desde la barra 3, mirando hacia atrás, tenemos que reducir el sistema, como ya lo hicimos cuando calculamos la falla trifásica en el capítulo anterior.
¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos primero? Vamos a calcular la secuencia positiva. Secuencia positiva. Y entonces dibujamos y colocamos sus valores de secuencia positiva. Del generador 015, su secuencia positiva. Ahí están. De los transformadores 0,1, su secuencia positiva. 0,1 y 0,1. La línea 1, 2, 0,125. La línea 1, 3, 0,15. Y la línea 2, 3, 0,25. Lo primero que hay que hacer, como ya hicimos la anterior, es reducir o transformar, mejor dicho, este sistema delta en un esquema estrella, porque en el delta no podemos hacer nada. Y entonces, ya se acuerdan, para encontrar este valor, esta reactancia, es la multiplicación de este con este, los dos que están en su extremo, dividido entre la sumatoria de los tres, que justamente es esto. Es 0,125 por 0,15, dividido entre la sumatoria de los tres, que va a ser 0,15 más 0,25, 0,40, más 0,125, 0,40 más 0,125, 0,525. Y nos da J 0,035 este valor. Este otro va a ser este por este, ¿verdad? Va a ser 0,125 por 0,25 dividido entre la suma de los tres, 0,525, nos da 0,059, que es este. Y finalmente, este otro, a ver, estos dos extremos, que va a ser 0,15 por 0,25. Dividido entre la sumatoria de los tres, nos da este valor que es 0,077. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos estas en serie, que las podemos sumar, y estas tres en serie también que las podemos sumar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener para... Vamos a tener aquí la fuente, y aquí vamos a tener ahí la otra, y este es el punto de esta barra, y aquí vamos a tener esta otra, y aquí la barra 3 donde estamos calculando, y este es igual a J 0,071428. Entonces, si sumamos esos tres, es 0,15 más 0,1, 0,25, más 0,035714, 0,25 más 0,0, va a ser 0,28, 0,28, esto va a ser J, 0,28, 5714. Y este otro, si sumamos estos tres, va a ser 0,15 más 0,1, 0,25 más 0,05 más 0,059, 0,25 más 0,05 va a ser 0,30, 59,24. J 0,30, 59,24. Entonces, de estas dos hacemos el paralelo. Y el paralelo está justamente aquí. 0,028, que es esta, por 0,30, por esta, dividido entre la sumatoria de los dos,
Y una vez que tengamos el paralelo, vamos a tener esto. Entonces, esto vamos a hacer el paralelo de estas dos, es 0,1485 y esta es J 0,071428. Y como están en serie, los sumamos. 0,1485 más 0,071 nos da 0,22. Entonces, la impedancia equivalente, vista desde la barra 3, para la secuencia positiva es J022. Ahora, si nos vamos a los datos, vemos que todos los datos de secuencia positiva son iguales a los de secuencia negativa. Por lo tanto, su valor de secuencia negativa va a ser el mismo, va a ser J022. Y lógicamente, la diferencia entre secuencia positiva y negativa es que secuencia positiva contiene la fuente de voltaje y la red de secuencia negativa ya no tiene la fuente. Y nos queda por dibujar la red de secuencia 0. Y aquí es donde tienen que tener el cuidado respectivo, que es relativamente simple. Veamos las cosas. Vemos que la reactancia de secuencia 0 del generador 1 es 0,05, 0,05. ¿Verdad? Entonces, si dibujamos, esa es la reactancia del generador 1 y el generador 2, 0,05, 0,5. ¿Y qué es este valor? Ese valor es la impedancia de aterramiento. Y la impedancia de aterramiento, el dato, es 0,25 dividido entre 3. Entonces, como hemos visto en la teoría, la impedancia de aterramiento va a ser igual, voy a hacer impedancia de tierra, va a ser 0,25 dividido 3, y esto lo buscamos por 3. Porque estamos en un sistema trifásico, entonces 3 con 3 se va y nos queda 0,25. Y luego tenemos la impedancia del transformador, que es 0,10, 0,10. Este es transformador. La línea 1, 1, 2, 0,3. La línea 1, 3, 0,35. Y la línea 2, 3, 0,71, 25. Ya estamos igual. Ahora, ¿qué cosa tenemos que tomar en cuenta? Es el conexionado del transformador, que son estrella aterrado, estrella aterrado. Entonces, un sistema, si está aterrado a través de estrella, significa que el circuito va a haber conexión entre primario y secundario. Por lo tanto, el circuito está cerrado. Aquí. O sea, va a haber circulación de corrientes de secuencia 0 entre el primario y el secundario del transformador. En el otro lado, vemos que tenemos una conexión delta estrella aterrada.
¿Qué sucede con la delta? Si tenemos la delta aquí, el arrollamiento en delta, las corrientes de secuencia 0 se quedan dentro de la delta, se quedan atrapadas en la delta girando ahí. Por lo tanto, no va, el primario, las corrientes de secuencia 0, digamos, por aquí vienen las corrientes de secuencia 0, llegan a la delta y en la delta se circulan ahí y por lo tanto se lo dibuja como aquí se abre el circuito de corrientes. Entonces, si tenemos aquí en el secundario la estrella aterrada, sabemos que por la estrella aterrada sí va a circular la corriente de secuencia 0. Y entonces aquí en el secundario dibujamos el arrollamiento y su impedancia equivalente, porque por aquí, digamos, por aquí, si hacemos un equivalente, por aquí va a entrar las corrientes hacia tierra, va a entrar la corriente de secuencia 0. Y por aquí va a entrar la corriente de secuencia 0. Circula por la tierra y entra por el aterramiento de la estrella hacia el equipo. Y por lo tanto lo dibujamos que por aquí va a haber circulación de corrientes de secuencia 0. Igual que en el anterior caso, transformamos la delta en estrella y hacemos el mismo cálculo. 0,35 por 0,3 divide entre la sumatoria de 0,35 más 0,3, 0,65 más 0,7, 0,71, 0,3, 0,35 más 0,7 va a ser 1,3125, no, 1,3625. Entonces, esta va a ser, esta primera, su impedancia equivalente, va a ser igual a 0,35 por 0,3 dividido entre la suma. Y hemos dicho, si no me he equivocado, va a ser 1,36, 0,71,3625. Vamos a comprobar si no. Alguien tiene una máquina, si hace 0,35 por 0,3 y lo divide entre 1,3625, si nos da este valor y nos confirma. ¿Alguien tiene una maquinita? Y las otras hacemos lo mismo, ¿no? 0,3 por 0,7125 dividido entre 1,3625, que nos va a dar este valor, 0,1568. Y finalmente esta otra, que va a ser 0,35 por 0,7125 dividido entre 1,3625, que nos debería dar este valor. Y ahí no hay dónde perderse. Aquí está. Ahí está 1,3625. Está bien, mi son. Ok, aquí están los números. Y ahí están los resultados. Y entonces encontramos el mismo valor. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener un esquema, una tierra, una bobina. Aquí vamos a llegar a... No se ve bien eso, ¿no? Vamos a ver con amarillo. ¿Qué tenemos? Tenemos la tierra. Vamos a tener una bobina.
barra 3. Tenemos la otra bobina. Y aquí de la barra, no es la barra 3, esta es la barra S. Es el punto, el centro estrella. Y aquí tenemos esta, y aquí es donde está la barra 3. Y te vas a llevar a J 0,18 3026. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos todas estas en serie. Más 0,0077. Aquí va a ser J 0,47 70 64. Y aquí que tenemos esta parte, como está abierto el circuito, no interviene en la corriente y solamente estas dos. Entonces va a ser 0,1 más 0,15. Esto va a ser J 0,25. 0,1 más 0,15, 0,25, 68, 81. Y estas dos están en paralelo. Calculamos el paralelo. Aquí está, que es 0,047 por 0,25, dividido entre la suma de las dos, 0,73. Nos va a dar 0,166975. Vamos a tener, y lo dibujamos aquí, esta, en serie con esa, y esta es la barra 3. Aquí vamos a tener J 0,1669 y algo, y esto sabemos que es J 0,18 3026. Entonces vamos 0,01669 más 0,18 y nos da 0,35. Encontrando que la impedancia equivalente, vista desde la barra 3, que es la impedancia de Thevenin para nosotros, es igual a 0,35. Entonces ya tenemos las tres redes de secuencia vista de la impedancia reducida vista desde del sistema vista desde la barra 3. Tenemos la red de secuencia positiva y negativa, que es J022, y 0,35 la red equivalente de secuencia 0. Entonces, primera pregunta dice, calcule la falla trifásica. Y ya sabemos que la falla trifásica es igual al voltaje prefalla en la barra 3. Si no hemos corrido un flujo, ya sabemos que es 1 por unidad, dividido entre la impedancia equivalente de la secuencia positiva, 0,22, más la impedancia de falla, 0,1. Y esto nos resulta en que la falla trifásica tiene un valor de 3.125 por unidad. Y ahora ahí nos expresa en amperios. En amperios. Entonces calculemos. Si la falla, el cortocircuito, como lo estamos calculando en la barra 3, entonces la barra 3 está en un nivel de voltaje de 220 kV. Entonces, si calculamos la corriente base para 220 kV, aquí es igual
Ya me voy. Va hecha. Ahí. En base, ¿cuál es nuestra potencia base? Que están todos los datos de nuestro problema están dados en la base, en la potencia base de 100 MVAs. ¿No? Tenemos aquí 100.000 kVAs. Dividido entre raíz de 3. Y como estamos calculando para 220 kV, divido entre 220 kV. Esto va a ser igual. Y no tengo mi teléfono aquí, pero vamos a hacer con la calculadora. Ya que ninguno me lo ha calculado hace rato. Lo que dice que son 100.000 o 100 MVAs, que es lo mismo que 100.000 kVAs, dividido entre paréntesis raíz de 3 por 220 kV y le damos paréntesis. Y 100.000 dividido entre paréntesis raíz de 3 por 220 igual. Y nos da que la corriente base en 220 kV, la corriente base es igual a 262.43 amperios. Entonces, 262.43 por la corriente cortocircuito de 3.125. Si esto lo multiplicamos por 3,125, nos da que es 820,1. ¿no? 820,099, 820,1 amperios con ángulo de menos 90. Entonces, esta es la corriente de cortocircuito que va a estar presente en la barra 3 cuando tengamos un cortocircuito. Aquí nos vamos a notar que la corriente base en 220 kV es igual a 262,43.
Entonces ahora, segundo que nos pide es calcular la falla monofásica tierra. Y habíamos visto en la falla monofásica tierra, para calcularla, es el voltaje en la barra prefalla dividido entre la sumatoria de las impedancias equivalentes de secuencia positiva, de secuencia negativa y de secuencia cero, más 3 veces la impedancia de falla. Entonces, ya sabemos que si no hemos corrido un flujo, no cometemos un error grande de colocar el valor por unidad del voltaje dividido entre la impedancia de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa más la impedancia de secuencia cero más 3 veces la impedancia de falla ZF. Y eso nos da que el valor de la corriente de secuencia cero igual a la corriente de secuencia positiva igual a la corriente de secuencia negativa es igual a, a menos J 0,9174. Ahora, obviamente lo que nos interesa a nosotros es encontrar el valor de fase. Entonces, para encontrar el valor de las corrientes de fase, sabemos que es la matriz de las corrientes de fase es igual a esta matriz A, que multiplica a la matriz de las secuencias, que es igual a la secuencia 0, esta es secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia 0, ¿no? En la realidad. Si nos vamos aquí, para que lo vean. ¿Dónde está la...? Aquí está. No es la inversa, ¿dónde está la otra? Esta es la de fase. Estas son las de secuencia. No. No, todavía me pasé 20 veces. ¿No? No hay una, solamente tenemos la otra. Aquí está. Ya, entonces vamos a escribirla esta. Entonces, si queremos despejar esta, vamos a tener que la matriz de las corrientes de fase, de las fases IA y B y C, es esta, es que estamos despejando. Esta viene al frente con 3. Y esta matriz A va a ir al denominador, por lo tanto va a ser la matriz de menos 1, va a ser su matriz inversa, en este otro lado. Y este hemos hecho que es igual así a 1, 1, 1, 1, 1. Y aquí lo que varía es aquí va a ser, la inversa de esta va a ser a cuadrado, a y a cuadrado. Que multiplica a ¿cuál? A la matriz de las secuencias, que va a ser la matriz de secuencia 0, de la fase A, de secuencia positiva de la fase A y de secuencia negativa de la fase B.
Con secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Ya estábamos? Bueno, estamos aquí. Entonces, tenemos las corrientes, la matriz de las corrientes de fase. Y aquí vamos a, en realidad aquí tenemos la corriente de secuencia cero. Esta es la corriente de secuencia positiva y esta es la corriente de secuencia negativa. Pero en la falla monofásica las tres son iguales, por eso podemos reemplazar todas por la corriente de secuencia cero. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si multiplicamos, por ejemplo, esta la corriente de la fase A va a ser igual a ¿qué? 1 por esta, va a ser igual ahí de secuencia 0, más 1 por esta, más 1 por esta. La corriente de falla de fase A va a ser 3 veces las corrientes de secuencia 0. Que está ahí. Entonces, 3 veces la corriente de secuencia 0, habíamos encontrado que la corriente de secuencia 0 es 0,9174. Si lo multiplicamos por 3, entonces tenemos aquí, donde se borra, vamos a borrar aquí. Entonces, si tenemos aquí que la corriente de secuencia 0 es 0,9174 y lo multiplicamos por 3, tenemos que es 2.7522. 23 está redondeada ahí. Y ese es el valor. Ahora, si queremos calcular el valor de la corriente de secuencia 0, el valor de la corriente en la fase A para una falla monofásica tierra, en amperios, esta va a ser igual a cuánto, y aquí voy a evitar las J, no, mejor escribir J 2.7523 por la corriente base en amperios, que es igual a 400, bueno, era 462,43, creo, ¿no? Que es la corriente base. Y esto va a ser igual calculamos 2.7523, 2.7523 por 462,43, que es la corriente base. Esa era, ¿no? ¿Se acuerda alguno? ¿Cómo no se acuerdan? Me voy a acordar ahorita. 100.000 dividido paréntesis raíz de 3 por 220. Mira qué pasa. Dividido entre 2.7523, 2.7523.
262,43. Entonces, la corriente en amperios para falla monofásica tierra va a ser igual a 2,7523 para que esté hecho por 462,43. Ya se va a borrar. Y esto es igual por 2,7523 por 2,7523. Dice que la corriente de 722,29. En amperios, la corriente de falla monofásica de la fase va a ser a 722,19 amperes. Más pequeña que la de la falla trifásica, que era de 820. Ahora calculamos la falla bifásica en la fase 3. Y de la teoría habíamos visto que la falla bifásica, sin contacto a tierra, es el voltaje prefalla dividido entre la impedancia equivalente de secuencia positiva más la impedancia de secuencia negativa más la impedancia de falla. Por lo cual la impedancia de secuencia positiva 0,22, secuencia negativa 0,22, impedancia de falla 0,1. Y entonces aquí tenemos que la corriente de secuencia positiva de falla, que es igual a la menos la corriente de secuencia negativa, es igual a 1,8519. Pero lo que nos interesa es la corriente de fase. Y la corriente de fase es igual a la falla, a la matriz A, a la inversa de la matriz A, que es esta, que multiplica a la matriz de las corrientes de secuencia. La corriente de secuencias 0 no existe porque no hay contacto a tierra, entonces esto es igual a 0. Luego tenemos la corriente de secuencia positiva, que es este valor, 1,85 menos J 1,8519, y esta es la secuencia negativa, que es menos la secuencia positiva, por lo tanto va a ser más J 18519. ¿Cómo obtenemos? Vamos a obtener que si calculamos de la fase B, por ejemplo, que la corriente de la fase B va a ser igual a ¿qué? Va a ser 1 por 0, 0, más A cuadrado, más A cuadrado, por menos J 1,8519. Y más A por J 1,8519. A cuadrado, vamos a tratar de hacer eso, es 1 con ángulo de 240 y A es igual a 1 con ángulo de 120. Así esto lo transformamos a coordenadas rectangulares. Va a ser igual a ¿qué? Al coseno más el seno, ¿no? Entonces, hoy se va a borrar, pero esto. Tengo una opción.
Entonces, el coseno de 240 es menos 0,5. Entonces vamos a hacer así. A cuadrado igual a 1 ángulo de 240 y A es igual a 1,120. Aquí vamos a tener menos 0,5 más J y 120 y el coseno de 120 será más, ¿no? Me imagino. O igual. Entonces igual a menos 0,5 más o menos y el seno de 240. 240 es menos J86. 86 raíz de 3 sobre 2 es eso, ¿no? 86,6. Esta tendría que ser más J 0,866. Pero veremos primero. Entonces aquí tenemos 120, el seno, y más J. Así nomás haremos. Nos habíamos dicho que la corriente en la fase B, para una falla bifásica, va a ser igual a 1 por 0, 0, eso ya no lo vamos a anotar, más A cuadrado, y aquí vamos a anotar más A cuadrado, que es igual a menos 0,5, menos J 0,866, por menos J 1,8519. Más A por esto. Y A es igual a menos 0,5 más J 0,866 por J 1,8519. ¿Qué tenemos aquí? 0,5 por J 0,8519. Uy, se va a hacer muy largo esta cosa. Bien, tarea. Demostrar que llegamos a este valor de la corriente del IB y la corriente IC, que va a ser menos IC. 3,2075. Entonces, vamos a terminar mañana. Entonces, si tenemos que la falla bifásica tiene ese valor, podemos calcular que la corriente en la fase B para la falla bifásica tierra va a ser igual a menos 3,2075 o más por la corriente base 462,43 3,2075 por 462,43 nos va a dar que es
un valor de corriente de 140.400 1483,24. 1483,24 amperes, que es la más grande de todas. Y finalmente, nos falta para terminar la falla bifásica con contacto a tierra. Y a mí habíamos dicho que para calcular la falla bifásica con contacto a tierra, tenemos que calcular la corriente de secuencia positiva, la corriente de secuencia negativa y la corriente de secuencia cero. Y la corriente de secuencia positiva es el voltaje prefalla dividido entre la impedancia de secuencia positiva y el paralelo entre la impedancia de secuencia negativa y secuencia cero en serie con 3 veces la impedancia de falla. Entonces hacemos el paralelo entre la secuencia negativa y la impedancia de secuencia cero más 3 veces la impedancia de falla. La impedancia de falla es 0,1 por 3, 0,3. Como es un paralelo, aquí lo sumamos, ¿no? La impedancia de secuencia negativa, secuencia cero y la impedancia, 3 veces la impedancia de falla. Y nos da que la corriente de falla de secuencia positiva es menos 2.60. La secuencia negativa dice que es menos el voltaje prefalla menos la impedancia equivalente de secuencia positiva por la corriente de secuencia positiva que hemos calculado en el paso anterior, dividido entre la impedancia de secuencia negativa. Entonces, si reemplazamos, esta va a ser 1 por unidad, la impedancia de secuencia positiva 0,22 y la corriente de secuencia positiva 2.6017 menos J 2.6017 dividido entre la impedancia de secuencia negativa que es 0,22. Operamos y obtenemos que la corriente de secuencia negativa para una falla bifásica tierra es 1,94. Y lo que nos falta es calcular la corriente de falla de secuencia cero. Y luego de haber hecho las matemáticas, hemos demostrado que la corriente de secuencia cero es igual al voltaje prefalla menos la impedancia equivalente de secuencia positiva por la corriente de secuencia positiva de falla dividido entre la impedancia de secuencia cero más 3 veces la impedancia de falla. Nos reemplazamos, voltaje por unidad 1, la impedancia de secuencia positiva 0,22, la corriente de secuencia positiva, como hemos calculado en el primer paso, dividido entre la impedancia de secuencia 0, 0,35, más 3 veces la impedancia de falla, 0,1 por 3, 0,3. Y nos da que la corriente de secuencia 0, para una falla bifásica, es 0,6579. Una vez que hemos calculado, nos vamos a nuestra matriz de las corrientes de fase, por la inversa de la matriz A, y por la matriz de las corrientes de secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. Así operamos la corriente IA, como siempre hemos hecho la simulación, para que se acuerden, si es que no se acuerdan. Hemos dicho que la falla bifásica siempre en la fase B y C, ¿verdad?
Y como es con contacto a tierra, tiene esta dirección. Y como el circuito está en vacío, la corriente en la fase A, que no interviene en la falla, va a ser igual a 0. Entonces, si hacemos este ejercicio de 1 por J065 más 1 por menos J2.60 más 1,94 nos va a dar 0. ¿Por qué nos va a dar 0? Porque 1,94 más 0,65 es 2.6017. Por lo tanto, la corriente en la fase A nos da 0. Y en la fase B y en la fase C son las mismas corrientes, que van a ser igual a ¿qué? Va a ser 1 por esta, más A cuadrado por esta, más A por esta. Si operamos, nos va a dar que el valor de la corriente falla es 4.058 con un ángulo de 165,93, pero la corriente de falla total, bifásica con contacto a tierra, es esta. Voy a borrar esto. Entonces, si hacemos Kirchhoff aquí en el nodo, esta corriente de aquí es igual a la corriente IB más la corriente IC. Es esta corriente IB que viene hacia aquí y esta corriente IC que viene hacia aquí, que se van a sumar, va a ser IB más IC. Entonces, la corriente de falla total va a ser la sumatoria de las corrientes de la fase B más la corriente de la fase C. Entonces, si sumamos estas, esta va a ser 4,058 con ángulo de 165 más 4,058 con ángulo de 14,07 nos va a dar que 1,97, casi 2, 32 con ángulo de 90 grados. Entonces, eso más o menos podemos verlo aquí, si hacemos un dibujo más o menos decente. Entonces, veamos si podemos por lo menos ver, pues hemos dicho que sea decente. Vamos a hacer así. Vamos a dibujar algo. ¿Qué ángulos son? 165 y 14. Aquí vamos a dibujar más valor de 4 o ángulo de 15 grados. Más de 15 grados por aquí. Esa va a ser la corriente IB. No, esta es la corriente IC. Y 165 más 15 es 180, ¿no? Aquí tenemos 180. Vamos a hacer más o menos aquí así. Ay, carajo. Más o menos. Este sí ve. Entonces, si lo sumamos, vamos a hacer un paralelogramo. Este está muy grande. Vamos a achicar un poquito.
¿sí? No, ya sé lo que está mal. Tengo un paralelo aquí. Hazlo en paralelo así. Y ya está. Ahí más o menos, ¿verdad? Y está más decente. Y entonces voy a tener que este es el equivalente. Y luego no sirve. Voy a cerrar mi eje. Gracias. Voy a dibujar el eje. Ya. Y vamos a poner con azul. La suma de esas dos va a ser esta. Esta va a ser la corriente de falla trifásica, para una falla bifásica con contacto a tierra, y que tiene este valor de aproximadamente 2 con lo de 90 grados. ¿No? Más o menos se ve que es la mitad, y pero de 90 grados se lo ve clarito. Entonces, si queremos ponerlo esto en amperios, multiplicamos por la corriente base, 468.43 amperios, por 1,97, nos va a dar ¿de cuánto es? 1,9732 por 462,43, que es la corriente base en 220, nos va a dar 912,46. Nos va a dar que la corriente trifásica de falla, pero una falla bifásica con contacto tierra es 900, ¿cuánto era? 917,22 amperios. ¿Eso era? No me acuerdo. 912,46. La corriente de falla va a ser igual 912,46, creo que era. Amperios. Y encontramos los tres. Ahora, la otra forma, la forma computacional, es encontrando la matriz de impedancias de secuencia positiva, de secuencia cero, secuencia positiva y secuencia negativa. Y extractar esos valores para calcular, como hicimos en el ejemplo 3. Luego se las conecta juntas, como se ven las figuras 10, 11. ¿Esto para qué es? ¿Para qué es? Bueno, aquí está haciendo exactamente lo que hemos hecho para los tres tipos de falla. Cómo calcular las corrientes de línea, como habíamos visto en la falla trifásica con la matriz A, los voltajes de fase y los voltajes
de secuencia y luego las corrientes para calcular las diferencias dividido entre sus impedancias. No vamos a perder el tiempo con las matemáticas porque ya lo hemos visto eso y es muy simple. Entonces, veamos el mismo ejemplo, pero usando las matrices de impedancia para cada tipo de falla. En la base 3 calculamos las mismas fallas. Entonces, nos vamos a ir al ejemplo 10.6. Entonces, lo que nos dice el ejemplo Z3 es, metamos los datos y están los resultados del sistema. De la barra 0 a la barra 1, de secuencia positiva, del generador es 0,20, esta es resistencia y esto es reactancia. Sabemos que, ¿dónde están los datos? El generador, su resistencia es 0,15. Y allá. A ver. Allá. Este es Este es 0,15. Este es 0,1. 0,15 más 0,1. 0,15 más 0,1. 0,25. Para el generador 1 y para el generador 2. 0,15 más la reactancia del generador más la reactancia del transformador, 0,25. .25, generador 2, 0 a 0,25, 0,25. Las reactancias de las líneas, 0,125, resistencia 0, de 1, 3, 0,15 y de la 2, 3, 0,25, de secuencia positiva. De la 1 a 2, 0,125, 0,15 y 0,25. Tal cual. Con esos datos le decimos que nos construya la matriz de impedancias de secuencia positiva usando el programa ZBuild. Como los datos de secuencia positiva son los mismos datos que de secuencia positiva, ya no metemos los datos para que nos calcule la secuencia negativa. Si no, le vamos a decir que los datos son iguales en alguna parte del programa. Y lo otro que tenemos que hacer son los datos de secuencia 0. Entonces, los datos de secuencia 0, dice, de los generadores, uno es 0,40, el otro es 0,10. Veamos a qué se refiere eso. El generador, vamos a anotar aquí. El generador dice que es 0,05. El transformador es 0,10.
0,10 más 0,05, 0,15, ¿verdad? Pero hemos dicho que el aterramiento era 0,25 dividido 3 por 3 es 0,25. 0,25 más 0,05, 0,30 más 0,1, 0,40. Y aquí habíamos dicho que por la delta sale fuera todo esto, ¿verdad? Y solo nos queda el transformador T2, que es 0,10. ¿Se acuerdan de aquí? Aquí habíamos dicho hasta aquí. Si sumamos hasta aquí, es 0,25 más 0,05, 0,30 más 0,1, 0,40. Y aquí despreciamos todo esto y solamente nos quedamos con el transformador, que es 0,1. Entonces tenemos 0,40 en el generador 1, 0,10 en el generador 2, y tenemos las impedancias de secuencia 0 de las líneas, 0,30, 0,35, 0,71, 25. 0,30, 0,35. Tenemos 0,30, 0,35 y 0,71, 25. Todos los datos de secuencia 0 ya están metidos y le decimos que nos construya la matriz de impedancias de secuencia 0, usando el programa ZBuild y los datos ZData0, que son estos, ¿no? Luego, aquí hacemos la transferencia del circuito delta al circuito estrella. Y aquí nos da la matriz de transformación y le decimos que nos vaya calculando las fallas. Aquí la falla trifásica, usando las fórmulas, las mismas fórmulas que hemos usado, y que nos calcule las corrientes también, y luego falla monofásica tierra, usando exactamente las mismas fórmulas que hemos usado. No lo corremos. Entonces, nos da la matriz. Lo primero que nos da es la matriz de impedancias de secuencia. Entonces, si se acuerdan, de la banda 3.3, su impedancia equivalente era 0,22 de secuencia positiva y negativa, tenemos el mismo valor, y de secuencia 0 era 0,35. Lo único que hay que hacer ahora es reemplazar estos datos en las fórmulas y usar la impedancia de falla de 0,1. Y aquí nos van calculando las corrientes de falla, que habíamos encontrado que la corriente trifásica para falla trifásica era 3.12 por unidad, con ángulo 90 grados. Y como falla equilibrada, esta es la fase B, 120 grados desfasada, y esta es la fase C, 120 grados desfasada respecto a la fase C. Nos encontramos voltajes en las diferentes barras y la distribución de las corrientes en el circuito. Bueno, nos calcula la falla monofásica tierra, para lo cual ya va a usar los datos de las impedancias. Solamente va a recoger eso para hacer los cálculos. Y nos llega al mismo valor que encontramos, 2.75. Y nos calcula los voltajes en las secuencias, en las fases. Aquí están en las fases.
y luego nos hará la distribución de las corrientes. Y de esa forma calcula todas las fallas. Entonces, aquí tenemos lo que está haciendo el programa. Nos calcula las impedancias, la matriz de impedancias de secuencia positiva, que es la misma de secuencia negativa, y la matriz de las impedancias de secuencia cero, donde los datos que nos interesan para el cálculo son estos. Entonces, para calcular, mete este dato a la fórmula y le dice que calcule ese valor y nos da el resultado. La corriente falla. Estas son corrientes de secuencia y estas son las corrientes de fase. Y nos da con 120 grados de desfasaje. Fallas equilibradas o se necesitan los voltajes de secuencia positiva. Calcula los voltajes en las tres barras para una falla en la barra 3 usando estas fórmulas que están metidos en el MATLAB en este ejercicio. Calcula los voltajes por falla y con esos voltajes por falla calcula las corrientes que circulan por aquí. Para la falla monofásica hace lo mismo, entonces agarra los valores de la matriz S igual a este, agarra de la matriz de secuencia 0 y multiplica acá. Mete aquí para calcular las corrientes de fase, que son la matriz de la matriz A inversa, por las corrientes de secuencia 0, que son iguales como hicimos el ejercicio, y nos da el resultado. Calcula los voltajes. Los voltajes de fase. Para la fase A, para la fase B, para la fase C. La fase C y la fase B y la fase C obviamente no tienen ningún problema, no están involucradas en la falla, si la fase A. Y calcula la distribución de las corrientes de secuencia y luego las corrientes de fase. Y lo mismo va haciendo repitiendo los cálculos, pero ya en una forma más automática para los datos de la... Pero aquí esto es importante que lo veamos. A ver, vamos al primer ejercicio. Aquí miren, por ejemplo aquí. Cuando va a calcular el voltaje del post falla, el voltaje 1, dice, este va a ser el voltaje prefalla, menos la impedancia de secuencia positiva 1, 3 por la corriente I3 de falla. Y la corriente I3 de falla es esta, ¿no? 325. Y entonces dice 0,13. ¿Y de dónde sale ese valor? Entonces el programa le manda a buscar la Z13, 0,13, y lo usa para el cálculo. Aquí va a ser la Z23, que es 0,12. Z23, 23, 0,12. Y aquí va a ser la Z33, que ya sabemos que es 0,22.
cuando estamos calculando las corrientes, y aquí hay que tener cuidado, ya les dije también la anterior vez, aquí estamos calculando las corrientes acá, que circula entre la corriente de 2 a 1. En ese caso estamos calculando una corriente en esa dirección, de 2 a 1, que va a ser igual al voltaje 2 de falla, que ya lo hemos calculado aquí, de 0,62, menos el voltaje 1 de falla, menos este otro voltaje, que va a ser este, dividido entre la impedancia de la línea, Z12, 0,125. No es tomar el valor de aquí, 1, 2, es 0,145, sino es tomar el valor de la línea. 0,125. El dato de secuencia positiva de la línea. Igual esto es de la línea, A veces se confunde. Y lo propio para hacer todos los resultados, que son los mismos valores que los que hemos encontrado. Incluyendo acá los datos de la distribución de las corrientes. Y entonces, en el programa también tenemos los programas para calcular las fallas monofásicas a tierra, las fallas bifásicas sin contacto a tierra y las fallas bifásicas con contacto a tierra. Lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, repetimos el ejemplo, es el mismo ejemplo, pero en lugar de introducir las fórmulas, como en el ejemplo 16, vamos a hacer usando los programas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es introducir los datos que ya introducimos en el ejemplo anterior, los datos de secuencia positiva y los datos de secuencia cero. Y le decimos aquí que los datos de secuencia negativa son los mismos que los de secuencia positiva. Que nos construya las matrices de impedancia de secuencia positiva, secuencia negativa, y que la matriz de impedancia de secuencia negativa es igual que la matriz de impedancia de secuencia positiva. Y le decimos luego calcularme el valor de la falla para una falla trifásica. Le decimos calcularme el valor de la corriente para una falla monofásica a tierra, para una bifásica sin contacto a tierra y para una bifásica con contacto a tierra. Entonces venimos al ejemplo 17. Entonces, y hemos visto todos los datos. Y le decimos que nos calcule las fallas. Usando, pero ya los programas. El programa de falla trifásica, el programa de falla monofásica a tierra, el programa de bifásica y el programa de falla bifásica con contacto a tierra. ¿Usando qué? Usando los datos de secuencia cero, los datos de la impedancia de secuencia cero, los datos de secuencia positiva, usando los datos de la impedancia de secuencia positiva y usando los datos de la impedancia de secuencia negativa. Que son los datos que usa Y entonces nos calcula primero los datos de las impedancias, la matriz de impedancias de secuencia positiva, cuyo valor reconocemos, de secuencia cero, cuyo valor reconocemos, el 3,3. Y nos pregunta el programa en qué falla. Le decimos en la falla 3, cuál es la impedancia de falla. Y dice que hay que colocar los datos en valores de impedancia. Anotamos J,
por, y la impedancia de falla 0.1. Y le decimos Enter. Y esto no reconoce. ¿Por qué? No reconoce qué será J. No reconoce J, entonces vamos a decir 0.1 y. Y ahí lo que reconoce este MATLAB, otro MATLAB reconoce en J, este reconoce I como la variable compleja. Entonces ya nos calcula el valor de la corriente de falla. Aquí. Calcula que el valor es 3.12 por unidad. Nos calcula los voltajes post falla en la barra 3, en la barra 2, en la barra 1. Y nos calcula la distribución de las corrientes en el generador 1, el generador 2, el generador 1, en la línea 1 a 3, en el generador 2, en la línea 2 a 1, en la línea 2 a 3 y la corriente total es 3.125 en la barra 3. Este 3.125, ¿de dónde viene? Es la sumatoria de cuáles son las líneas que llegan. Si ustedes se fijan aquí, en el dibujito, es la línea 2.3 y la línea 1.3, ¿verdad? Son las que llegan a la barra 3, la línea 1.3 y la barra 2.3. Entonces, ¿de dónde sale eso? De la línea 2.3 es 1.25, de la línea 1.3 es 1.87.5. 1.87.5 más 1.25 nos da 3.1250. Pero dice, ¿deseas calcular en otra ubicación? Entonces le decimos que no. Y eso, para decirle no, es con esa apóstrofe, no. Le digo que no. Y me dice, ahora vamos a calcular la falla monofásica tierra. ¿En qué falla? En la barra 3 y con una impedancia de falla de 0,1 y nos calcula la corriente falla en la barra 3, la falla monofásica, que ya sabemos que es 2.7523. Nos da los voltajes de falla en las barras, en las diferentes barras, en la barra fallada y en las otras dos barras. Y la distribución de las corrientes de falla en la fase A, ¿no? Llegan de dónde? De la 2.3, 1.10, más la 1.3, 1.65, más 1.10, 2,7514. La sumatoria de este más este. Otra ubicación para falla monofásica, no. Y nos va la falla monofásica o bifásica sin contacto tierra. Barra fallada, barra 3. Impedancia de falla 0,1 y nos da el valor de la corriente de falla bifásica tierra con el valor de 3.2075, mismo valor que encontramos en el ejercicio. Los voltajes en las fases, la fase A no se simula falla en la fase A con voltaje nominal, pero sí hay problemas en la fase B y en la fase C, que son las fases involucradas en las fallas, y esos son sus voltajes en las tres barras, en la barra 1, barra 2 y barra 3. Y su distribución de las corrientes. Finalmente le decimos que no queremos en otra barra, y va a calcular la falla bifásica
si bifásica tierra, donde la barra 3 y la impedancia de falla es 0,1 y nos da 1,9737 en la hora de la falla, igual los voltajes en las fallas, en las barras falladas, en la barra 3, en la barra 2 y en la barra 1. Y las magnitudes de sus corrientes, cómo se van distribuyendo. Le decimos que no, y el programa termina. Ok, jóvenes, eso sería todo por hoy. Pues hemos acabado cortocircuitos. Vamos a hacer una clase de cortocircuitos en PowerWord para aprender a usarlo y después probamos el examen. ¿Alguna pregunta? Queda claro, ingeniero. La grabación, por favor, no se olvide. No. Claro, gracias. Listo. Chao, chao. Buen fin de semana. Igualmente, ingeniero. Hasta luego.